Yo te hablo, ¿cómo combates la violencia invisible? Es decir, cuando no sabes quién fue, cuando está tan disperso el número de grupos o grupúsculos de la violencia, ¿qué haces? ¿Qué necesitas? ¿Inteligencia federal o inteligencia estatal? Porque la policía municipal no va a poder definitivamente con eso. No puede porque ni siquiera compite en armamento. Para empezar. Con la delincuencia. Y la inteligencia no existe. Es decir, no hay trabajos de inteligencia. Eso. En Guerrero no lo hay, como no lo hay en muchos otros lugares. Y al no haber trabajo de inteligencia, pues hacen cualquier trampa, en cualquier garlito, ¿no? Mortal, ¿no? Si se usara la inteligencia, habría un control de daños más o menos, digamos una presencia de Guardia Nacional antes de que ocurrieran esos hechos. Ahí hubiera estado, si hubiera inteligencia. Ves la movilización, si fueron como 50 personas las que atacaron. Si no sabes de esa movilización, porque no tienes los servicios de inteligencia para eso, o digamos el halconeo oficial, por decirlo de una manera. Sí, claro, claro. Porque el halconeo lo tiene la delincuencia, pero la autoridad no tiene halconeo. Nadie le avisa que ahí andan los malos armados desfilando como si tal cosa, como ocurrió en Apatzingán, ¿no? Por las calles y no pasa nada. Entonces, no hay inteligencia, pero tampoco hay lo que siempre hemos dicho, no hay un debilitamiento de las organizaciones delictivas porque se les deja el dinero que obtienen de sus actividades sin tocarlos. Entonces, con eso, pues compras armas para los que quieras y contratas los sicarios que necesites y los halcones que necesites y no pasa nada. Entonces, es muy grave. Sí, es muy grave, porque es una zona sumamente complicada. Dime, fíjate, te voy a hacer una pregunta que voy a retroceder en el tiempo. En los 60, en los 70, el ejército mexicano fue muy eficaz, muy exitoso, infiltrando a los grupos de insurgencia, de guerrilla, de liderazgos sociales que había en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué hoy no lo podemos hacer o no lo puede hacer el ejército cuando ha tenido la experiencia en el pasado y ha sido muy exitosa? Sí, era una experiencia que tenía que ver exactamente con lo que tú dices, ¿no? Con grupos clandestinos que querían cambiar al gobierno por las armas, ¿no? Pero ocurre que esos represores de la época que sí hicieron inteligencia, digamos la Dirección Federal de Seguridad o la Brigada Blanca, esos grupos se transfirieron a la delincuencia, no se quedaron en el gobierno. No, entonces están asesorando a la delincuencia, es la que tiene esa capacidad de inteligencia, pues te decía el halconeo, ¿no? O la capacidad de saber cómo se movilizan las fuerzas públicas, sean ejército, marina, Guardia Nacional, policías estatales, ¿no? Eso es evidente y deja mucho que pensar en lo que está pasando en este país. Ellos saben de los movimientos de la autoridad y la autoridad no sabe de los movimientos de la delincuencia. Ese es el gran problema. ¿Qué tiene que hacer en Guerrero? Yo sé que es una pregunta que no tenemos una bola mágica, pero con todo eso, ese panorama que nos pintas, pues prácticamente es desolador porque, no, como dices, la inteligencia que se hacía en esa época, 60, 70, a partir de 80, ahora trabaja para ellos, para los criminales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cómo armas una estrategia? Me parece que hay que tener más cuidado desde el gobierno estatal, por ejemplo, de no convocar o no pedir o no estar esperando que lleguen las fuerzas federales para poder actuar, sino que desde antes tenga esa, digamos, sintonía, ¿no? Ese intercambio de información con las autoridades federales para estar preparado y que no ocurran estas cosas. Hay que evitar que ocurran,
no tratar de solucionarlo después de que ya pasó, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay una responsabilidad, sobre todo el gobierno estatal, porque las alcaldías ya sabemos que son muy débiles. Ni tienen recursos, ni tienen preparación, ni tienen armamento. No tienen preparación. ¿Cómo vamos a pedirle siquiera inteligencia a las alcaldías, ¿no? Bueno, pero ya a nivel estatal se puede hacer, ¿no? Pues que haya una coordinación que vea un poquito hacia el futuro, que tenga cierta perspectiva de seguridad, ¿no? Y entonces habría la posibilidad de la prevención. No la hay. Cuando la autoridad se organiza en Guerrero y se demuestra, en el caso de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala, aquel ataque máximo sirvió para encubrir. Tuvo inteligencia para encubrir. Y hasta la fecha sigue encubriendo. O sea, no tuvo la capacidad de coadyuvar en el crimen colectivo, ¿sí? Porque hay 6 muertos, además de los 43 desaparecidos, y hay 3 ya reconocidos, por tanto están muertos también, y muy posiblemente, como dijo Encinas en su momento, que ya no es subsecretario de Derechos Humanos, no hay evidencia de que sigan con vida, por eso hablo de este crimen colectivo, tuvieron la capacidad para encubrirlo, ayudarlo, protegerlo, y ¿por qué no tienen la capacidad para proteger a los suyos? Es decir, a los policías, a las autoridades locales, municipales. ¿Qué es? ¿Colusión de otros policías con los mismos grupos del crimen organizado? Complicidad, que es más similar. ¿Cómo lo vemos? Es una mezcla de inoperancia, una mezcla de corrupción, mezcla de que la delincuencia ha penetrado mucho a las policías, ¿no? Simplemente, volviendo al tema de los 43, en Iguala existía un grupo denominado los bélicos, un grupo de policías llamados los bélicos que eran grupos de reacción muy pesados, con armamento y todo, pero también se descubrió que estaban al servicio de los Guerreros Unidos. Entonces, ¿para qué haces policías preparados que se van a poner al servicio de la delincuencia? Esa es la gran tragedia en muchos lugares del país, no nada más en Guerrero. ¿Y qué hacemos? No, o sea, si la gobernadora de Guerrero no se puede quedar así, o en definitiva dejamos ahí a la Policía Federal o la Guardia Nacional, como quieran llamarle, que es una especie de Policía Federal, y al Ejército. Por lo menos que haya una coordinación, por lo menos que el auxilio llegue antes de que las cosas ocurran, sería lo menos que se puede pedir. Sí, porque ya hablar de la reconstrucción del tejido social y todo son teorías valederas a largo plazo, pero en el momento, ¿cómo impides que te maten 13 policías? Que los embosquen y se los echen sin bronca. Pues estar con un mínimo de información valedera para que puedas actuar, para que puedas pedir el auxilio de las fuerzas federales, por ejemplo.